hablar de energía sustentable tenemos que hablar de la reforma energética. Y a partir de ayer, antier, martes, que hubo este triunfo del candidato Trump a las elecciones de la presidencia de Estados Unidos, venía también dispuesto a decirles desde a mí, tenemos que hablar de la reforma energética y ahora del embate que se nos viene con las intenciones de Trump de afectar nuestra producción, nuestras corporaciones, nuestra economía en general. Entonces tenemos que hablar también de un entorno internacional. Esto que nos está planteando el doctor Matsumoto tendría que ser una de las oportunidades de desarrollo del potencial productivo del país para hacerle frente a estos avatares que nos trae la política internacional. Y pues vuelvo a felicitar al doctor y les pido su aplauso. Supongo que tenemos tiempo para preguntas y respuestas. Eduardo. Bueno, en primer lugar, felicitar al doctor Matsumoto, realmente fue muy clara la exposición, sobre todo importante en este momento que estamos. Mi pregunta va relacionada a lo siguiente. He estado trabajando desde hace ya algunos años en un proyecto que he comentado con el ingeniero Muñoz, en donde la propuesta es construir, instalar celdas solares en casas a nivel popular. Más o menos el concepto rápido se lo digo. El cálculo que tenemos son 35 millones de usuarios que tenemos en la Comisión Federal de Electricidad, más o menos. Estos 35 millones, lógicamente doméstico, es una porción muy grande de esta, además industrial. Sin embargo, en ambos casos se pueden hacer instalaciones apropiadas con celdas fotovoltaicas. El cálculo que tenemos nosotros hecho para la instalación, como usted lo mostró hace rato, es un poco más económico que nosotros tenemos. Para una casa por medio anda alrededor de 40,000 pesos. Para cubrir el 80% de consumo, no el 100%, porque sería, incrementaría mucho el costo. Lo demás sería con interconexión, lógicamente. Y esa es fabulosa, sí se puede hacer. Hemos instalado interconexiones, donde a nosotros consumir un poco más de lo que tenemos en las celdas, lo tomamos de la Comisión Federal, pero todo está a la mínima. Al hacer el contrato con la Comisión, baja automáticamente la tarifa al mínimo. Nunca vamos a pasar la paga. Además, toda la que consumimos no nos las paga, pero sí nos las descuenta en el recibo. Es decir, el medidor va hacia atrás, por así decirlo. Entonces, hay un ahorro muy importante. Si estoy de vacaciones, todo ese consumo me descuenta mi medidor para la próxima trimestre. Entonces, la idea es poderlo tener una instalación a nivel masivo. Estamos hablando de los 35 millones, lógicamente sería una cosa tremenda lo que se tendría que instalar. Para esto tenemos un problema financiero principal. En primer lugar es el de costo. Este costo calculamos nosotros que produciendo en México los componentes, no nada más a las células solares, sino también los inversores, podríamos bajar del orden del 35%, es decir, una instalación de 40,000 estaríamos bajando más o menos a 25,000 pesos en la instalación para una casa. Aún así es oneroso para mucha gente, pero esto se puede solventar financieramente porque la instalación, con el ahorro que tenemos, hemos calculado que tenemos una amortización de entre 2 y 5 años máximo en que se amortiza ese costo, y a partir de ahí todos ganancia, ya no volvemos a pagar nada y el ahorro es tremendo. Durante más de 50 años lógicamente se puede durar esto. La cuestión está en que para esa instalación primaria de los 25 o 30,000 pesos, mucha gente no tiene instalación. Que la propuesta que nosotros tenemos es que lo podamos hacer a través del descuento en el recibo de la Comisión Federal, así como se compra actualmente en Telmex una pantalla de LED, poderlo comprar esas instalaciones de la Comisión Federal y de ahí estarlo descontando durante el recibo durante unos 2 o 3 años, depende de la instalación y el monto que haya tenido, y de esa forma, después de eso, termina el compromiso y tener la instalación ya durante más de 50 años. Esto lo que acarrearía no solamente es una economía personal, mucho más reducida, sino que liberaría a la Comisión de una cantidad de generación altísima, que nos permitiría evitar tener que tener a muchas de las ciclo combinado o a las de carboeléctricas
una producción mucho menor, dejarla casi en puro instalación renovable, y entonces bajaría mucho la contaminación desde ese punto de vista. Pero no solamente eso, la que se libera puede ser utilizada en cosas que nos hacen falta en el país, como son trenes eléctricos, instalaciones de servicio público en general, que actualmente no se tienen y sin embargo con el costo que se reduciría de esta manera podríamos tener instalación. Entonces nuestra propuesta está en dos cosas. La primera, conseguir que en México se puedan producir productos. Creo que los inversores no es una tecnología tan terriblemente compleja como para poderlos hacer. Instituciones como la Politécnica o la UNAM los pueden perfectamente diseñar, y empresas como IUCA y otras lo pueden fabricar siempre y cuando haya ese volumen tan alto de consumo. Entonces sería la segunda propuesta es que se pueda tener un financiamiento, ya sea a través de impuesto predial, reducción de impuesto predial, o bien en la compra de la producción federal. Y ya se ha resumido que ustedes son expertos en eso y creemos que es importante, no como negocio, sino como una aportación social de esta tecnología. Gracias. Sí, creo que esta me venía un poquito a la mente. Voy a tratar de hacer concreto la respuesta, pero si son 35 millones de usuarios y supongamos que podamos instalar 1 kilowatt, o sea 1000 watts por cada casa, entonces esos son 35 gigawatts. Eso es lo que ya Alemania tiene instalado actualmente. Entonces esto puede ayudar mucho a las casas a reducir a la mitad o inclusive al mínimo. Sin embargo, son 35 millones de usuarios. Tal vez con la tecnología actual no es posible abastecer a todos, debido a que hay fluctuación, es una fuente, digamos, intermitente, y entonces no es posible abastecer la energía total con celdas solares, debido a que tendría que haber un respaldo cuando se nuble, cuando hay lluvia en las noches. Y entonces hay que ver, pero un 10-15% de eso seguramente se puede actualmente con la tecnología. Por eso es que en el mundo se está viendo, digamos, cómo almacenar la energía. Las baterías, los supercapacitores o otros tipos de elementos para almacenar y poder reponer la energía cuando hace falta. Pero sí, 10 o 15% yo pienso que no hay ningún problema, y tal vez sí se puede hacer ese costo. Y la tecnología, competir contra los chinos es un poco difícil, porque casi lo están regalando. Pero sí, con la finalidad de desarrollar la tecnología nacional, pues sería conveniente si no es algo extraordinario. Pero en México no tenemos tampoco la industria de electrónica, por ejemplo, que es algo que ver, y qué infraestructura necesitamos para inclusive comunicación solar. Entonces son varias cosas que si los japoneses, los europeos o los americanos no pueden contra los chinos, esa es la parte que hay que pensar muy bien. Pero sí, yo creo que hay mucho potencial. Muchas gracias. Yo no había visto que ya llegó el doctor Rojas Nieto, y yo creo que deberíamos dedicarle. ¿Hasta qué horas podemos estar aquí, ingeniero? Hasta las 3. Pásate, pásate. Yo nomás me voy a tomar 5 minutos igual que el doctor. Sí, los mismos 5 minutos, sí, no, con eso es suficiente, sí. Sí, doctor, ¿no? ¿Está bien? Vete. El doctor Rojas Nieto es profesor de la facultad de asignatura de Economía. Es doctor en Economía, tiene una maestría también de Economía por la UNAM, es licenciado en Matemáticas por el Tecnológico de Monterrey. Dice modestamente que es técnico de la Comisión Federal de Electricidad, pero es el especialista en precios de combustible que va a perder la Comisión Federal de Electricidad porque ya se va a salir de la Comisión Federal de Electricidad. No hay nadie que sepa más de precios de combustibles en este país. Recibió el Premio de Economía Jesús Silva Herzog de la UNAM en 1986. Ha sido investigador nacional y escribe cada 15 días, cada 2 semanas en el diario La Jornada. Doctor Rojas, por favor. No me preguntaban qué quería poner en el currículum. Yo quería poner, quiso
ser director de la facultad y como no ganó, se fue. Ahora quise ser director de la CFE y como no me nombraron, ya me voy a regresar. No obstante que tenías los apellidos adecuados, Rojas Nieto. Pero era futurismo. A mí me gusta mucho tu exposición, pero hay que meter problemas. Cuando dices intermitente, pues hay que meter problemas. Cuando dices acumulación de energía renovable, hay que meter el problema. Cuando dices tendencia de costo, pues hay que tener el problema, ¿no? Porque la sobreproducción va a continuar. Y cuando dices acumulador, pues hay que meter el problema, ¿no? Que no vamos a poder tener acumuladores en 20 años, ¿no? ¿En cuántos? Bueno, los de tipo litio-ion son nuevos, pero son muy caros. Pues es el problema de estas cosas, ¿no? Es el mismo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, me temo que un buen rato vamos a tener que seguir con emisiones. Tal vez sí. Bueno, los alemanes quieren 80% de renovables en 2050 y tienen muchos problemas, ¿no? Entre ellos, para que se estudie aquí en la facultad, puede ser que Americi ya salió, ¿ya se fue Americi? Américo salió, ¿ya se fue? ¿Cuál año? Ahorita que venga le decimos. Que me digan precios negativos. ¿Por qué hay precios negativos? Alguien que me diga por qué hay precios negativos, ¿no? ¿Estás de acuerdo? No, hay precios negativos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que hay un precio negativo de la energía eléctrica? Que lo que vemos en el recibo es el precio positivo. Tú dijiste un promedio de 80 centavos, ¿no? Más positivo. Del cual es apenas el 35% del costo. ¿Sí estás de acuerdo? Está subsidiado. Por eso, entonces, el precio de 80 centavos no sirve para nada, para hacer comparaciones, porque el precio hay que hacerlo al costo. Porque si hacemos comparación con 80 centavos, que es lo que pago, pues entonces digo, suponiendo que el gobierno me sigue dando el 60% de subsidio. De otra manera, mi cuenta económica no sirve para nada. Entonces necesitamos un lugar donde se hagan esas cuentas. Necesitamos un lugar donde se haga la cuenta de qué va a pasar fuera de las 5 horas pico del sol, quién va a dar la energía. Y si yo me paso en lo que estoy produciendo, ¿quién me la guarda? Pues que me la guarde CFE. Entonces, ¿cuánto me va a cobrar por servicio de acumulador? Me tiene que cobrar menos de lo que me cuesta instalar una batería. Sería el costo de oportunidad siguiendo los principios de la ortodoxia. Lo que quiero decir es que las renovables traen muchísimas cosas muy importantes, pero conllevan muchísimos problemas que no podemos ignorar. No porque yo sea antirrenovable, no, claro que no. Pero sí tenemos que saber que la renovable sea sol o sea viento, la tenemos que seguir. Hoy la generación renovable estaría al 10% de su posibilidad, ¿no? Hoy que amaneció nublado y lloviendo, ¿no? O sea, a las 11 de la mañana yo no podría generar nada en mi casa. Entonces tengo que tenerme conectado a la red porque si no hay sol, porque está nublado, o si llega la noche, o si el sol se metió en una nube tremenda durante un par de horas, pues yo tengo que resolverlo. Entonces, a los costos decrecientes de manera fundamental, vi que traías la Perspective, Renewables Perspective del 2010 o del 2011, ya está la del 15, del 16, y es impresionante porque los costos están bajando, ¿no? En el nuevo mecanismo de acceso a costos que se llama subastas, en ese nuevo mecanismo que está en el mundo, en subastas en todo el mundo, hay un reporte diario de qué está pasando
con el acceso a energías renovables, ¿a qué costo? Claro, ahí tenemos otro viejo problema, ¿no? Que algún profesor de la escuela tiene que resolver el día y decir, ¿con qué tipo de cambio me voy a comparar? ¿No? Dígame ahorita, por ejemplo, ayer que cerró a 20 pesos el tipo de cambio, ¿con qué tipo de cambio cuentas? Díganme por favor qué margen de sobrevaluación o subvaluación tiene ahorita el tipo de cambio para saber si mis cuentas, las que tú haces correctamente, se finque, se fundamente. O sea, estamos con cosas muy interesantes, muy bonitas, como es la tendencia al abatimiento de los costos de las renovables, sobre todo, fotovoltaica y aerogeneradores. ¿Estás de acuerdo? ¿Verdad? Y entonces sí, vamos a poder generar a 60, 70, 50, 80 centavos a peso, no sabemos. Pero tenemos que sumarle a esos costos de generación los costos de conexión a la red, porque la red no pasa por Santa Rosalía ni Villa Constitución. Yo no puedo instalar, más allá del respeto ecológico, 50 megawatts solares en Santa Rosalía, en Guerrero Negro, en Villa Constitución, porque no hay red. Porque resulta que hay mucho sol, pero no hay demanda. Ok, me voy al desierto de Altar, me voy a San Luis de Colorado, instalo mucha capacidad y ahí no hay consumo. El consumo está mucho más abajo, en Caborca, para regar el jitomate y algunas otras hortalizas, y ahí está Mazatlán. O sea, no necesariamente construye la demanda con la oferta. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que resolver el problema de red. Entonces, a los costos de las células fotovoltaicas que se han ido para abajo, entre otras cosas por la sobreproducción. Estímense, díganme en un ambiente de incertidumbre cuándo se va a acabar esa sobreproducción para saber en qué momento los precios se equilibran para que salgan las cuentas. Si a mí me dicen, la sobreproducción va a durar 18 años, entonces instalemos en el 15 o 20% celdas fotovoltaicas en las viviendas, bueno, pero ¿qué tal si pasado mañana, por alguna razón rara, como sucede por ejemplo en el mercado petrolero, se limita la producción y se van los precios para arriba? O sea, a mí me encanta la investigación tecnológica, es la clave de todo, pero a la investigación tecnológica tenemos que agregarle el análisis de costos con mucho cuidado y el análisis de riesgos, ¿no? Y ahí ver, y ahí una cosa que hay que valorar, que yo creo que conviene en la presentación decir, no emito dióxido de carbono, de menos de manera directa. En la producción, como algunos ortodoxos quieren, en la producción de bienes para renovables sí se emite, o sea, toda la cadena. Y en el desmantelamiento de productos también se emite. Entonces, emisiones directas, emisiones indirectas. Tenemos que ser cuidadosos en eso y hay que introducirlo. ¿Por qué? Porque evitar emisiones, en el libro del profesor Paul Davidson, que me regaló este mío, ¿tú me lo regalaste o me lo regaló Salas? Dice costo evitado, ¿no? Y empieza a criticar el concepto, pero es una cosa, o sea, si yo evito emisiones, ¿cuánto me da la sociedad que está pagando por emitir, por las emisiones? Y ahí en México nos hemos hecho tontos, porque hay un impuesto a los combustibles fósiles totalmente tergiversado y manipulado, que no sirve para nada, cuando el mercado, así, nuestro amado Dios está ordenando que la tonelada de CO2 no se debe pagar a más de $6. ¿Y qué análisis hemos hecho en ese sentido? Tenemos que complementar el trabajo multidisciplinario es fundamental. Y esta escuela tiene que... Bueno, si yo emito, si yo genero 1 kilowatt-hora con los residuales del petróleo que defendimos, fíjense, defendimos en los 60 y en los 70. ¿Por qué? Porque Pemex empezó a producir mucho petróleo. 1 millón, 2 millones, 3 millones. Llegamos a 4.2 millones en 2004, julio de 2004, y ahora ya estamos en la basura de 2 millones, ¿no?
porque como bien dijiste, se acabó Cantarell, ¿no? Que además fue un regalo de Dios, más que como Dios no existe, ya se acabó. Entonces, decíamos, refinemos petróleo, vendamos gasolina. No crean que es invento de López Obrador, él sigue diciendo lo mismo, pero desde los 60, 70 se decía, gasolinas, mayor valor agregado. Pero lástima, porque el crudo que nosotros tenemos es casi chapopote, tiene muy baja calidad, entonces va a sobrar mucha basura. Bueno, pues que CFE queme esa basura. Y Muñoz se pasó, desde que se recibió como uno de los mejores ingenieros electricistas de este país. Yo tengo que responder, si yo soy un especialista de combustibles, él es el mejor ingeniero mecánico electricista, más electricista que mecánico de este país, ¿no? Porque él empezó desde supervisor de planta hasta jefe de la Unidad de Innovación Tecnológica, de CFE. Y entonces se decía, plantas que consumen el combustible, ¿cuánto va a producir Pemex? Pemex va a producir 4 millones, ¿cuánto va a refinar? Bueno, pues va a exportar 2 millones, 1,5, va a refinar 600, o 700, 1 millón, entonces las refinerías, y ahí van. Y van a sobrar 300, 250,000 barriles de combustible diarios que los queme CFE. Ese fue el paradigma de los 60, de los 70, 78, que los queme CFE. Y ahora le echan la culpa a la pobre CFE, que echa muchas emisiones cuando le dieron 20 años para que quemara la basura. Ahora, ¿me perdí una palabra? Pinche CFE, que cochina, ¿no? Necesitamos empresas limpias, y Enova y canadienses, todos que vengan y limpien el ambiente. No, eso fue un asunto fundamental. Pero es que necesitamos el dinero del petróleo, y un petróleo que en el 81 llegó a $40, equivalente apenas a unos 85, 90 de ahora, que llegó a 130 en julio. Pues es que necesitamos la renta económica para este país, porque este país, y hay que economizar la energía, este país no se le va a ocurrir jamás pagar más de 10, 11% de impuestos. Aquí en este país no se va a pagar más. Oye, es cierto, el ingreso público, ingresos no tributarios, pero ingresos tributarios en este país no se paga más de 11%. A pesar de todo, este muchacho que corrieron, ¿cómo se llama? Eso mero. Que corrieron de un lado y que lo metieron a otro, ahí hizo un esfuerzo de negociación para medio puntito más, probablemente llegamos a 12%, pero en este país no se pagan impuestos. Y no se pagan impuestos porque teníamos Cantarell, y Cantarell nos daba petróleo a 80 centavos, con cotizaciones de $40, por favor. Y la basura, CFE, todo estaba claro, todo estaba integrado. López Portillo, como director de CFE, bendijo, y después como presidente bendijo, y todo, ¿no? Y todo se hizo así. Y entonces hicieron la troncal de gas desde Ciudad Pemex para exportar gas a Estados Unidos, imagínense, para exportar. Y ahora lo que estamos haciendo es trayendo. Y hemos planeado interconexiones, porque claro, por 1 terajoule de calor necesario para producir 1 kilowatt de electricidad, yo voy a meter 99 toneladas de CO2 a la atmósfera. Si es carbón, si es gas, 54, si es combustible, 77. Entonces, pues vámonos a gas, ¿no? Entonces vamos a traer gas, porque ahora sí, la basura ya no se debe de quemar, y el combustible. Yo escuché a mi director, afortunadamente hoy presidente del PRI, decir, no se debe de quemar más de 15,000 barriles diarios. ¿En cuánto estamos? Bueno, señores, en el 2012 quemamos 200,000. O lo último, ¿no? 200,000, ¿no? No llegamos a 300,000. No, pero en 2012, 200,000 barriles. Y ahí se va para abajo. Entonces hizo el plan, con una gráfica descendente, para llegar a 30,000 en el 2018. Digo, por favor. Y entonces el complemento lo vamos a poner con gas. ¿Y qué necesitamos de gas? Claro, la coartada ambiental está perfecta. La coartada ambiental, porque tú dijiste muy bien. El gas contamina menos, pero
porque igual contamina, es igual de fuerte en términos de emisiones. O sea, contamina menos por dos razones, porque tiene menos elementos que el lance, dióxido de carbono o sus equivalentes, digamos, óxido de nitrógeno, óxido de azufre, lo que sea, a la atmósfera, tiene menos, 54, casi la mitad del carbón, casi la tercera parte, pero además, yo necesito 30% menos de calor cuando uso tecnología de gas, con eficiencias ya ahora de 55, 60. ¿Qué quiere decir? Que no pierdo más del 35, del 40%, del 45% de la electricidad primaria, porque también hay que decir eso. Correctamente Matsumoto dice 15% de la electricidad más o menos. En México andan en 18, el mundo anda en 18 y ahorita en el balance de energía final es esta, no, final sí, final es la electricidad. Y esa final todavía se transforma y se transforma en iluminación. Entonces, ahí tenemos otras mediciones. 15%, pero si yo tomo en cuenta el equivalente primario, ando como en el 40%. Por eso los sectores eléctricos son altamente contaminantes en todo el mundo. No porque representan el 15, sino porque representan 35, 38, 40 del calor primario equivalente. Entonces, en este país, por 1 kilowatt-hora, más o menos andamos produciendo medio kilo. Y si cumplimos las metas oficiales, debemos llegar a 300 gramos. ¿Y saben lo que cuesta eso? ¿Saben lo que cuesta? Una cantidad de dinero impresionante. Impresionante. Ese cálculo no se ha hecho. Ni el PRODECEN, programa oficial, ni el plan de cambio climático, ni el programa de transición a la energía. No se ha hecho el cálculo de lo que significa, claro, todo el mundo es muy feliz porque vamos a emitir menos, pero el cálculo, así como se debe hacer el cálculo de instalar fotovoltaicas o aerogeneradores en centros de demanda agregada, etcétera, tenemos que hacer el cálculo de lo que significa que en el 24 tengamos 35, 24, 28, 50 si quieren, ¿no? de participación de renovables. Lo que nos cuesta, por ejemplo, en los aerogeneradores de Ojuelos, Jalisco, cuando deja de soplar el viento, ¿cómo se prende Villa de Reyes? Y se levanta la carga de Villa de Reyes. Inmediatamente. Y los aerogeneradores de la Ventosa, en cuanto bajen, que ahora le van a hacer su carretera, supercarretera directa a México, con su línea de corriente directa para beneficio del país, beneficio para el negocio de los que lograron engañar a los ejidatarios de toda la Ventosa, que ahora están peleando su... Bueno, si no, ahí hay profesores ilustradísimos que han venido a la facultad, en el marco de la economía ecológica, decir todos los fraudes que se han hecho con las comunidades en Oaxaca, en Baja California, y en 4 o 5 lugares del país, onshore y offshore, para engañar lo que ya decían 2 autores clásicos de México. Ya con eso voy a terminar, ¿no? En realidad no hay que decir más. Yo leo Las Tierras Flacas de Yáñez, y yo leo Pedro Páramo de Pandulfo, y digo, qué futurismo, ¿no? En este lugar puro sol y puro viento. Claro, léanlo. Y en este lugar, puro sol y puro viento. México es, como dices tú, más de 1 kilowatt-hora por metro cuadrado, ¿verdad? 5. Es impresionante. ¿Y en qué terrenos? ¿Quién? La azotea de mi casa, bueno, pues yo ya las voy a poner. Más tengo que cortar todos los árboles porque está lleno de árboles. En la azotea de CFE, pues ya hay muchas azoteas de CFE y eso, afortunadamente, ¿no? En las azoteas de las presidencias municipales, en mi tierra están todas las sedes fotovoltaicas, por fortuna, en muchos lugares, ¿no? Pequeñas, grandes, pero tenemos que ser muy cuidadosos del balance económico. Y en ese sentido solo les digo que tenemos aquí para esta escuela una línea de trabajo fundamental, no solo en lo petrolero, que no hablaba nada del petrolero, ya estoy cada vez menos eso, pero en lo eléctrico tenemos que desentrañar la demagogia oficial. ¿Ustedes creen que Trump es el único demagogo? Por favor. Basta leer programas oficiales, El Mundo Feliz. Tenemos que ser muy críticos con eso, ¿no? Pues yo no diría más. ¿Está bien? ¿Está bien?
Pues muchas gracias. Les comento que está con nosotros el doctor Guillermo Zúñiga. Gracias por venir. Y pues a ver, organizadores y organizadoras, ¿qué tendremos? 5 minutos para otra pregunta. No para otra intervención como la de Eduardo, ¿eh? A ver, 1, 2 preguntas. Gracias. Es una pregunta. ¿Qué tanto pueden influir los bajos precios del petróleo como un obstáculo para el desarrollo de las energías sustentables? Todo. 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 Correcto. Respuestas cortas. Otra pregunta. Digo, el cálculo se puede hacer, elasticidad, todo eso, ¿no? Pero por favor, con petróleo de $40 no se puede avanzar. Cuando el punto de ruptura del costo marginal mundial, todo el mundo lo está hablando en 80. Si no llega a 80, hay crisis de producción de petróleo para una demanda. Tú lo pusiste en Excel, déjame decirla. 250 millones de barriles de petróleo equivalente diarios, más o menos, de los cuales 100 son petróleo, ¿no? Unos 40 son gas y el resto carbón y otros, ¿no? O sea, este mundo consume el equivalente a 250 millones de barriles y 100 siguen siendo eso. Y ese básicamente se utiliza para transporte. Entonces, por favor, yo Eduardo, estoy a favor del tren. Yo nací arriba de un tren. De un tren ginecológico, ¿verdad? Pero sí. Pero yo me despertaba con el impacto de los ferrocarriles. No, se acabó. Yo me encantaría, pero el único tren que hay en el país es ADO, ETM, Ómnibus de Oriente, Herrera del Bajío. O sea, tenemos un tren de autotransporte de personas y carga en base a ruedas y gasolina. Terrible. Y es el monopolio más difícil de vencer en este país. Y no va a ser fácil, va a ser más fácil construir un tren que acabar con ese pulpo terrible que es un problema energético, no es un problema político. Y ambiental. Y además los controles de los petrolíferos, como en Sinaloa, los Gómez Flores, que controlan todo el gas natural, el gas licuado, que lo primero que se oponen es que lleguen los tubos de gas. Digo, terrible, terrible. Otra pregunta. Otra pregunta. ¿Qué problema ve usted con respecto a la generación de energía renovable a través de la biomasa, pero en cuestión de utilizar residuos provenientes del ganado? Ninguno, nada más hay que cuidar emisiones, hay que medirlas bien, porque la están declarando limpia, pero ahí hay que ser muy cuidadosos. Y acuérdense que todas las más sucias se pueden hacer limpias. ¿Cómo? Con mecanismos de secuestro y captura de carbono. ¿Cuánto cuestan? Carísimo. Bueno, yo nomás digo, ¿verdad? Carísimo. O sea, Mancera tiene que reflexionar más lo que está diciendo. ¿Qué quiere decir? ¿Estás de acuerdo? Mucho más. Mucho más. ¿Alguien más? Doctor. Nada. ¿Cuál es el problema para almacenar la energía en las fotovoltaicas? Así, ¿cuál es el problema real, por decirlo así? Yo creo que es también en sistemas eólicos. Geotermia, por ejemplo, es constante, ¿no? Sí. Pero eólico es también intermitente, fotovoltaico también es intermitente. El problema, yo creo que les mostré las comunidades rurales, ahí se han resuelto con baterías, inclusive tipo automotriz, que son los más baratos por la cantidad masiva que existe, que es plomácido. Y de baterías también hay varios tipos, pero las mejores baterías, metal hidruro, litio-ion, y que ahora hay de otros tipos, de sodio a azufre, por ejemplo, o de redox. Entonces están explotando eso. Por sí, es una tecnología que a la fecha no ha sido, digamos, explotada, se ha desarrollado. Pero se ve que para usar energía renovable se requiere almacenar porque son intermitentes. Pues ya integrando esta tecnología, entonces sí, y hay que ver a qué costo, y entonces sí se podría masivamente usar. Pero la subasta fue muy barato porque no tiene almacenamiento, y por eso es que es barato. Todavía es más fácil que yo
como red de servicio de acumulador a tener acumuladores en tu casa. Eso, todavía. Entonces por eso les comenté que tiene que ser un porcentaje no muy alto para que la red pueda suministrar. Y obviamente ahora empiezan a monitorear la parte de meteorología, cómo van los cambios, las nubes. Entonces pueden predecir y entonces encender termoeléctrica o ocupar geotecnia o las hidroeléctricas, ¿no? Que son los que más tienen activos, digamos, cerrar o abrir las compuertas para suministrar en forma mejor. Depende de la hora y del valor económico del agua, por favor. Pero les digo, Alemania tiene 35 gigawatts instalados y lo están ocupando. Los españoles también han llegado a abastecer casi el 50% de energía eléctrica con puros eólicos y fotovoltaicos. Pues son cosas que van cambiando, pero almacenamiento todavía es una parte importante a desarrollar. Gracias. Otra pregunta y nos vamos. La última y nos vamos. Bueno, quería saber qué tan caro es producir silicio, que creo que es el material y qué tan contaminante es la producción de celdas solares. Yo creo que es una buena referencia. Supuestamente la industria procura no contaminar. Ahora, allá en China no lo sé, yo nunca he ido a ver cómo lo hacen o cómo explotan a los trabajadores inclusive, ¿no? Pero sí, en principio, de los contaminantes, y como lo comentó aquí el doctor Antonio Rojas, pues hay costos asociados a la solución y luego tal vez para reciclar de estos. Los módulos fotovoltaicos ahorita garantizan hasta 25 años, al 80% de la energía que al inicio equivalentemente da. O sea, a los 25 años puede tener 80% de inicial y eso es lo que garantiza. Pero creo que no va hasta los 50 años, entonces hay que tener cuidado. Los inversores dan garantías hasta 10 años posiblemente, no más. Entonces, sí hay contaminantes, pero sí, la industria debe de, digamos, cuidar, reciclar el agua, todos los productos químicos para que no contaminen. Y el material, pues lo han abaratado los chinos, porque el silicio es el segundo elemento más abundante en la Tierra, después del oxígeno. Sin embargo, sí, hay que purificar, necesita energía. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿A qué costo? Es algo que hay que ver, pero en principio ya lo consideran pues, dentro del control, digamos, ¿no? Dentro de la industria, digamos, una industria limpia, que no contamine. No sé si... Bueno, otra pregunta sería, en Alemania, que serían los que más producen por energía solar, tienen un respaldo, obviamente, pero ¿qué tanto disminuye digamos, la generación eléctrica por convencional ante pues, la infraestructura solar? O sea, tienen un respaldo, pero no sé cuánto disminuye el total. Sí, Alemania todavía tiene energía nuclear, creo que para 2024 iban a cerrar todas. Y a lo mejor van a comprar de Francia, que es completamente nuclear. Pero sí tiene su infraestructura. La mitad de la energía que produce Alemania es carbón. O sea, está contaminando ellos. Entonces, eso es lo que quieren quitar. El eólico es otra parte muy importante en Alemania que están generando. Entonces, uno es el monitoreo, ¿no? Del sistema. Dónde está generando, dónde no puede generar predicción. Y entonces, es que inyectar la energía donde haga falta. Entonces, es un sistema de red inteligente. También los españoles creo que de alguna manera lo están haciendo. Entonces sí tiene que estar bien precavidos, hidroeléctrica también, para pues, poder balancear. Y de esa forma pues mantienen la red eléctrica. La infraestructura también tiene que estar bien en la red. Entonces son cosas que hay mucho que aprender, pero en un territorio tan pequeño que hagan eso, a mí me parece fabuloso, digamos. No sé si quiero contestarles. Una pregunta chiquitita. A ver, por favor, es una pregunta mínima. Bueno, antes que tú estés, doctor. Bueno, yo voy a hacer unos comentarios generales que me habían pedido. Si me permite, mi expertise va más bien orientada a la parte ambiental, ¿no? Yo trabajé 30 años para la Comisión Federal Excelente en el área ambiental de la solución de construcción, básicamente. Y hay algunas cuestiones temáticas interesantes que se han mencionado, no las voy a repetir.
pero bueno, actualmente hay un paradigma, ¿no? La energía renovable es limpia y no tiene problemas. Sin embargo, bueno, esto no es del todo cierto. Debemos recordar el primer problema que tenemos con la eólica y el solar, pues era lo que se comentaba, los grandes espacios que te demanda para poder construir o para poder tener la capacidad que se requiere, ¿no? En términos domésticos puede ser manejable, la azotea de una casa, etcétera, etcétera, pero en términos ya de manejo comercial, industrial, pues estamos hablando de grandes extensiones para tener una central que pueda abastecer un pequeño poblado o una pequeña ciudad. Entonces, ese es un problema que también debemos considerar, y usted comentaba que tiene pues cierto sentido, vamos a mover todos los cactus, ¿no? Pero mover los cactus no nos mantiene la biodiversidad que hay ahí, ¿no? Es una superficie que se cancela y tiene servicios ambientales que como economistas, pues ustedes comprenderán mucho mejor que yo, pero tiene un costo que no está cuantificado, y eso es algo bien importante que nos olvidamos en las energías renovables. El segundo punto tendría que ver con la cuestión esta que dice, bueno, cuando no tenemos la disponibilidad de la energía renovable, que la solar y la eólica está perfectamente metida en ese asunto, tenemos que disponer o utilizar energía que básicamente lo que maneja la CFE en la actualidad son dos alternativas. La hidroeléctrica por su facilidad de poderla prender en segundos, estar generando prácticamente, y la segunda opción son las turbogases, que también son de fácil encendido, por así decirlo, ¿no? Pero, la primero, al meter la turbogás como tal, ya no alcanzamos la eficiencia del ciclo combinado del 50 y tantos por ciento, nos quedamos en 25, 30, no sé exactamente dónde actualmente. Entonces, esa ventaja que en un momento dado se tiene, pues se pierde relativamente al estar consumiendo gas, aprovechando nada más la mitad del ciclo combinado, ¿no? Ahí perdemos eficiencia y vamos a la mitad, ¿no? Ese es un problema que hay que tener. Con las hidroeléctricas, bueno, no ha funcionado así en México, pero en la actualidad los proyectos que se quieren manejar nos están planteando la necesidad de un caudal ecológico. Esto es operar la hidroeléctrica considerando los requerimientos de los sistemas ambientales que se encuentran aguas abajo, sobre todo. Eso nos lleva a que hay que operar simulando de alguna forma, no se puede hacer igual porque entonces no habría proyecto, simulando lo que demandan los sistemas, ¿no? Pero si las hidroeléctricas las ponemos a operar para cubrir esos puntos en donde, ¿cómo se llama?, no se puede abastecer por las otras energías renovables, pues entramos en un conflicto con la necesidad de un caudal ecológico que mantenga funcionando los sistemas con cubrir una necesidad. Entonces, sí hay algunos conflictos interesantes, son solucionables, pero sin embargo, eso tiene implicaciones importantes que habría que trabajar, y hay que trabajarlo, algo que no se ha hecho, porque la evaluación ambiental la hemos hecho a nivel de proyecto, es la necesidad de hacer una planeación del sistema eléctrico con la variable ambiental incorporada. La estamos metiendo al final, cuando los proyectos ya están decididos y demás. Pues habría que definir qué nos conviene hacer. Seguimos construyendo en Oaxaca eólicas y demás, pero bueno, necesitamos ahí las hidroeléctricas respaldando, ¿no? En fin, detalles técnicos que yo no soy el experto, pero sin embargo, de alguna forma tenemos que analizar, o se tiene que analizar de forma conjunta. Bueno, esa es una cuestión muy, que no podemos obviar, que tiene costos importantes allí que habría que tomar en cuenta. Y ya se mencionaba otro punto que está más complicado, que definitivamente no quiero abordar, pero que es una realidad a la que nos enfrentamos, son los conflictos sociales. Muchas veces reales en términos de cómo se ha desarrollado o se ha propuesto algún proyecto o algún conjunto de proyectos. Y otras veces como una respuesta política a una situación ya añeja que existe en las comunidades de abandono, etcétera, etcétera, que cuando llega la CFE las comunidades quieren que la CFE les resuelva todo. Y históricamente también no se ha enfrentado a esto de una manera adecuada. Pero bueno, yo no soy sociólogo ni me quiero meter más en esos puntos, pero la cuestión es que tenemos la necesidad de planificar y trabajar de una manera más integral cómo queremos ver la generación de energía eléctrica como un elemento de desarrollo, pero que contribuya no solamente a que la industria o las casas en las ciudades tengan energía, sino que sean motores también de desarrollo local, que se puede hacer. En fin, es complicado, pero se puede. ¿Qué más podría comentar? Ya se decía por aquí la cuestión de los residuos y todo este asunto, ¿no? No es una energía totalmente limpia, aunque así lo digamos. Esto tenemos que tenerlo muy claro. ¿Tiene mejores condiciones? Sí, pero habría que decidir cuándo sí y cuándo no. Por ejemplo, el manejo de las baterías sí es un problema no solamente económico, no es un problema que aunque se recicle, etcétera, etcétera, tenemos por ahí plomo sobre todo, que luego no sabemos qué está ocurriendo, ¿no?
y detalles por ahí que falta por analizar con detenimiento. ¿Qué vamos a hacer con las celdas solares cuando terminen su vida útil, ¿no? Si lo hacemos a lo mexicano, pues vamos a estar dentro de 20 años peleándonos qué vamos a hacer con ellas, ¿no? Creo que tendríamos que estar previendo ese tipo de situaciones y no nos vaya a pasar como con los focos ahorradores. No conozco el detalle, pero actualmente hay una discusión de si realmente los podemos tirar donde sea o hay que hacer algún procedimiento especial, ¿no? Bueno, esa es una cuestión adicional que quería yo agregar a esta discusión. Gracias. Pues muchas gracias a todos. Yo creo que damos por terminado el evento. Yo espero que hayan venido por lana y hayan salido trasquilados. O sea, que se lleven más dudas de las certezas que quisieron encontrar.